Kention yatuk mitzontajpaloa, axkan amechonextilite ken uelticuisque in tahtoli ok aún. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hoy les voy a enseñar a agarrar o a usar la palabra ok, que significa aún. Para ello, para decir que aún es temprano, ¿cuál can? Le adicionamos el ok y así para las respectivas palabras. Veamos. Para decir aún es temprano, decimos cuál canok. Aún es bonito, cuál sinok. Aún voy a trabajar, ni tequititiok. Aún te enojarás, ticualanisok. Aún voy a lavar, ni tapacatiok. Aún fueron, yahquejoc. Aún quiero comer, ni tacuasnequiok. Aún lo voy a seguir, ni tohtocatioc. Aún van a comprar, tacohuatijoc. Aún voy a comprar, ni tacohuatioc. Repetimos, cuál canoc, cuál sinoc, ni tequititioc, ticualanisoc, ni tapacatioc, yahquejoc, ni tacuasnequioc, ni tohtocatioc, tacohuatijoc, ni tacohuatioc. Estas palabras no se les complica la pronunciación, sin embargo existen aquellos verbos que terminan en toc. Analicémoslas. Para las siguientes palabras, que es cualantoc, que está enojado, tacuahtoc, que está comiendo, tequititoc, está trabajando, quipeshontoc, lo está llenando, quitectoc, lo está cortando, tachcuatoc, está escarbando, tachopautoc, que está limpiando. Se complica la pronunciación, pero es algo parecido a el caquican, pero no es caquican, es shkaikan, escúchenlo. En vez de la K, adicionamos H en vez de la T, para tener lo siguiente. Para Cualantoc decimos, ¿aún está enojado? Cualantoc, la aspiración es muy, extremadamente suave. Cualantoc, ¿aún está comiendo? Tacuahtoc, ¿aún está trabajando? Tequititoc, ¿aún lo está llenando? Quipeshontoc, ¿aún lo está cortando? Quitectoc, ¿aún está escarbando? Tachcuatoc, ¿aún está limpiando? Tachopautoc. Y bueno, me atrevería a decir que sería más práctico quitar la H y pronunciar doble o agrandar la O. Repito, cualantoc, tacuahtoc, tequititoc, quipeshontoc, quitectoc, tachcuatoc, tachopautoc. Serán varias sesiones de análisis para las partículas, ya que son muchas. Estas son muy importantes, saber usarlas, ya que más adelante para temas más importantes y mucho más interesantes vamos a requerir usar estas partículas para unir palabras y así armar oraciones mucho más complicadas. Les agradezco y luego nos saludamos. Gracias.